no pasan, no pasan al glomérulo renal lo siguiente. A ver, aquí tenemos al nefrón y están los tres pasos clásicos para la formación de la orina. Tenemos a ver un momento. Este pequeño puntero lápiz tan pequeñito es que a veces se me dificulta encontrarlo. Ya la filtración, la reabsorción y la secreción. Y hay uno más que se considera la eliminación. Pero mayormente esos tres pasos hay que saberlo. Además, están preguntando solamente por la filtración. Y aquí lo tenemos, la filtración glomerular. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Pero ¿en qué consiste la filtración glomerular? Recuerda que cuando me hablan de la filtración glomerular, se refiere, como su nombre lo dice, se van a filtrar moléculas o se filtran componentes, ¿ya? Componentes. Así sean moléculas orgánicas como la glucosa, aminoácido, el ácido láctico, se van a filtrar moléculas orgánicas. Y si hablamos en moléculas inorgánicas, el agua, el bicarbonato, también hablamos de iones, el sodio, potasio, cloro, se están filtrando. Entonces, eso es la filtración. Pero la pregunta es, ¿qué no puede ser filtrado? ¿Qué no se puede filtrar? No se puede filtrar los glóbulos rojos, porque si nosotros miccionaríamos, nuestra orina sería de color rojo. Y eso obviamente no está bien. No estamos perdiendo sangre, perdemos hierro y vamos a tener anemia. Y eso obviamente no está bien porque va a generar procesos de infección. Tampoco podemos filtrar los glóbulos blancos. Recuerdan que en nuestra uretra tenemos bacterias. Y si ese glóbulo blanco hace contacto con las bacterias, una infección en la vía urinaria. Una infección muy fuerte. Entonces, eso no puede ver. Tampoco se puede perder proteínas por la orina. Si perdemos proteínas por la orina, especialmente la albúmina, nosotros nos comenzaremos a hinchar, nos vamos a edematizar. Esa proteína que se pierde se llama proteinuria. Hay un problema en el glomérulo. Entonces, no se puede perder proteínas. En conclusión, cuando se realiza el filtrado glomerular, no se filtra las células sanguíneas y no se filtran, ¿quién? Las proteínas, como la albúmina. Por lo tanto, la respuesta, la alternativa. De las 142, solamente nos están explicando de aquí a acá, nada más nos menciona, pero nos interesa esta última parte para poder responder la pregunta 142. ¿Qué nos dice? De acuerdo a la pregunta 141, ¿en qué parte de la nefrona se produce la secreción del ácido úrico? Y si retrocedemos acá, a esa parte donde yo te dije, tenlo presente por un pequeño momento, que ya lo vamos a ver, aquí está, pues, ¿no? Podemos decir que la secreción se da en los túbulos colectores y se va a secretar el ácido úrico y la creatinina, como que está en la respuesta, y ocurre en los túbulos que cuando hablamos de la secreción, significa que de la sangre van a pasar componentes hacia el tubo colector, ya sea la creatinina, el ácido úrico, medicamentos, algunas medicamentos, metabolitos, ¿no? También lo que viene a ser el hidrógeno y el potasio, quien le da el carácter ácido de la orina. Imagínate que el Brian comienza a miccionar la pared todos los días y después con el tiempo esa pared ¡pum! Se cae. No es que en su orina haya ácido, realmente. Bueno, lo que sucede es que en su orina existe bastante hidrógeno y potasio y ese le da el carácter ácido a la orina. ¿Te habrá pasado que en tiempo de verano, que si tú no tomas mucha agua, tu orina está muy concentrada, tu orina está muy amarilla, como le decimos, está muy cargada, así también se utiliza esa palabra, y cuando uno micciona
como que la uretra nos comienza a quemar. ¿Por qué? Porque en esa orina hay hidrógeno y el hidrógeno está con el medio ácido. Y tú sabes muy bien que todo ácido quema. El ácido de la batería, si lo saco el ácido de la batería, me quema, porque es ácido, al igual en el caso de la orina. Por esta razón, nos quema, nos arde cuando miccionamos y no tomamos mucha agua. Esa orina está muy concentrada de cristales. En una parte me ayuda a entender en el aspecto, en el color que veo de la orina muy cargada, pero en otras partes o por otra información podría terminar con cálculos renales. Por eso tomar agua lo que es necesario. Ya está. Pregunta 141, 42 desarrollado. Pasamos a la pregunta 147. Es algo parecido a lo que ya hemos estado explicando. Dice, la glucólisis es la ruta degradativa de la glucosa, principal fuente energética del organismo. La glucosa se oxida a piruvato. El piruvato en presencia de oxígeno se descarboxila y se convierte en acetil-CoA o se fermenta en ausencia de oxígeno, formando ácido láctico. Nada más. La glucólisis tiene lugar en el citosol. Y por ahí nos dice, ya me perdí. Y en condiciones anaeróbicas. En el proceso se producen 4 moléculas de ATP. En el proceso se producen 4 moléculas de ATP y se gasta 2 moléculas de ATP. Y a la vez se generan 2 NADs reducidos por molécula de glucosa. Con referencia a la glucólisis, marque la afirmación correcta. Ya pues, si nos está mencionando con respecto a lo que vendría a ser sobre la glucólisis, hay que tener presente que se está generando 4 ATP y se está gastando solamente 2 ATP. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál vendría a ser? La respuesta es la alternativa C, ¿no? No, la C. No, sí, la C. Se genera más energía. En este caso, se está generando lo que es 4 ATP y solamente se está gastando lo que es 2 ATP. ¿Ya? Ahora sigo avanzando. Y la pregunta 153 ya lo vamos a ver mediante la resolución. Pero ya sabes que la 147, la respuesta es la alternativa C. Vamos a una pequeña resolución. Bueno, ahí están los detalles, está marcado ya. Y vamos a la resolución. Por ejemplo, aquí tenemos a la célula. Y en el caso de la célula, sabemos que su citoplasma, ahí está, una parte de ella, el citosol. No es lo mismo decir citoplasma que decir citosol. Creo que ya te había comentado. Pero mayormente cuando hablamos de la glucólisis, la fermentación, decimos que ocurre en el citosol. Por eso le he puesto así. Ya mira acá. En el citosol estamos hablando de la respiración celular anaeróbicamente. Está la glucólisis y la fermentación. La glucólisis, ruptura de la glucosa, nos dice que la glucosa se oxida porque el NAD oxidado le quita hidrógeno, se forma el NAD reducido, simultáneamente se requiere 2 ATP, se forma 4 ATP y tenemos al piruvato, molécula de 3 carbonos. Ahora bien, como se ha generado 4 ATP, 2 se va a regresar, ¿no?, a lo que le prestó y se queda con 2 ATP de ganancia neta. Por eso en la pregunta 147 nos dice, se ha generado 4 ATP y solamente se ha utilizado 2, como que es suficiente, se genera más y se gasta poco, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Este piruvato es una molécula oxidada. Ahora, vamos a hablar de la fermentación. Existe una serie de fermentaciones y solamente nosotros siempre damos importancia a la fermentación
la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Pensamos en la fermentación láctica primero. Vemos que ese piruvato, una molécula oxidada, va a recibir el NAD reducido, ¿sí? Vamos a decir que ese NAD reducido ingresa, ahí está, y se va a dejar los hidrógenos y se va como NAD oxidado. Este NAD oxidado ingresa otra vez a la glucólisis para poder oxidar a otra glucosa. Entonces los piruvatos reciben los hidrógenos dejados por el NAD oxidado o por el NAD reducido, disculpa, y se ha formado el lactato. El lactato es una molécula de 3 carbonos, es una molécula reductora. Podemos decir lo siguiente. Voy a borrar primero lo que he garabateado. Ya. Podemos decir que en la glucólisis se requiere del NAD oxidado. Ya acá faltó la más. Se requiere del NAD oxidado. Pero en la fermentación se requiere del NAD reducido. Podemos decir, en la glucólisis se forma el NAD reducido. Y en la fermentación se va a obtener o se va a recuperar el NAD oxidado. ¿Ya? Tenlo presente. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, hablamos de la fermentación. Recuerda, no podemos decir que en esta célula que te estoy explicando estén presentes las dos fermentaciones, la alcohólica y la láctica. Eso no lo podemos decir. Tiene que ser aparte. Por ejemplo, en nosotros ocurre la fermentación láctica en nuestros músculos, disculpa, pero no vamos a realizar la fermentación alcohólica. ¿Ya? Entonces son dos datos diferentes. Pero acá solamente por interpretar se le ha puesto uno solo. Vemos que el piruvato, una molécula oxidada, se descarboxila, pierde carbonos bajo la forma de CO2 y se ha formado el etanal. El etanal es una molécula oxidada, pero que tiene 2 carbonos. Ese etanal se reduce, gana hidrógenos producto del NAD reducido y se ha formado el etanol. El etanol que vendría a ser el producto de la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica se generan 2 productos, el etanol y el CO2. Y en la láctica solamente se obtiene lactato. Y lo mismo, en la fermentación alcohólica se utiliza el NAD reducido y se recupera el NAD oxidado. ¿Ya? Lo mismo. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 153? El piruvato generado en la glucólisis va a ser aprovechado tanto por vías catabólicas como anabólicas para producir energía o para síntesis de diversas moléculas. En algunas células se regenera el NAD por la síntesis de lactato o etanol a partir del piruvato. Dato que nos han dado de manera indirecta con la respuesta. Estos procesos se denominan fermentación. Las células musculares y los eritrocitos convierten el ácido pirúvico en ácido láctico. Diversos organismos procariotas también utilizan fermentación láctica para producir derivados lácteos y eucariotas como levaduras producen etanol y CO2 por fermentación alcohólica. Respecto a la fermentación, ¿qué podríamos decir? La respuesta a esta pregunta tendría que ser la alternativa B. ¿Por qué? Dice, la fermentación permite recuperar el NAD oxidado gastado en formar el NAD reducido en la glucólisis. Ya ves, como decía, en la glucólisis formamos el NAD reducido, en la fermentación se recupera el NAD oxidado. Y la respuesta es la B. Entonces, de las dos preguntas ya está la información. Listo. Ya, entonces la respuesta, como te digo, es de la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos están hablando con respecto al ciclo, al gasto cardíaco. Dice ahí, lo que comúnmente se denomina gasto cardíaco, fisiológicamente corresponde al volumen de sangre que expulsa cada ventrículo en un minuto. En una persona joven equivale a 5 litros.
Ya lo que te decía, pues no, mire, imagínate, por un minuto estás liberando 5 litros de sangre, 5 litros de sangre que está saliendo de tu corazón, y tú tienes 5 litros de sangre, por lo tanto, en un minuto ya estás muerto. Pero, pero, ¿qué te iba a decir? Ah, ya. Pero si hablamos solamente por por 0,2 segundos, sale de 70 a 80 mililitros de sangre. Ya, vamos a seguir avanzando. Dice, un paciente ha llegado a emergencia de la clínica Sagitario y se registran los siguientes valores. Volumen sistólico, 50 mililitros por latido. Y la frecuencia cardíaca, 60 veces por minuto. Bajo estas condiciones, el gasto cardíaco en esta persona, ya ver, hay que entender una pequeña teoría a esta información y decimos así. El gasto cardíaco, también conocido como débito cardíaco o volumen minuto, como dice aquí, comprende el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto, pero especialmente en cada ventrículo. El gasto cardíaco comprende a la frecuencia cardíaca o depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, como tú sabes muy bien, su valor está entre 60 a 80 latidos por minuto. Se considera la parte media en 70, pero está de 60 a 80. Cuando pasa de 80, taquicardia, baja de 60, bradicardia. Y si baja y sube a la vez, estamos hablando de arritmia cardíaca. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que está saliendo de nuestro corazón. Aproximadamente va de 70 a 80 latidos o de 70 a 80 mililitros por latido. Y tiene que ver con el ciclo cardíaco. Entonces, con estas dos informaciones puedo saber la fórmula. Y la fórmula es el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ponemos el caso de una persona normal y me dicen que su frecuencia cardíaca, vamos a suponer que está en 70 latidos por minuto y su volumen sistólico está de 70 también, 70 mililitros por latido, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente multiplicamos y me va a salir que el gasto cardíaco va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4 litros 900 o 4 litros 900 de sangre que está saliendo del corazón por minuto, ¿ya? Por minuto. No te vayas a olvidar. Entonces, muchachos, aquí la pregunta nos dicen 5 litros y yo te saqué como resultado 4 litros 900. Entonces, está bien. Siempre está cerca, no va a ser una diferencia muy lejana, que sea 8 litros, 7 litros o que me digas 2 litros. Eso no se da, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, vamos a utilizar lo que nos dan los valores en esta pregunta. Y vamos a borrar estos pequeños datitos. Ya está. Ahora me dicen que un paciente llegó a la clínica Sagitario y su volumen sistólico está en 50 y la frecuencia cardíaca está en 60. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 6 por 5, 30, ¿cierto? Por lo tanto, estamos diciendo que por cada minuto está saliendo 3 litros de sangre en cada ventrículo. Ahora, yo te pregunto, ¿eso estará bien? Obviamente que no está bien, porque se sabe que por minuto tiene que salir 5 litros de sangre. Pero aquí por minuto solamente sale 3 litros de sangre. ¿Qué vas a pensar? Vas a pensar que puede ser que tenga hemorragia. Y al tener hemorragia, sabe que se pierde la sangre. Y si se pierde la sangre, por ende su volumen o su gasto cardíaco disminuye. Puede ser que la sangre se está coagulando y por ende ya sale poca sangre. Puede ser que le está dando un infarto y la sangre está bajando, su gasto cardíaco. Lo más seguro es por una hemorragia, es lo más seguro.
que se genere la disminución del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué podríamos decir? La alternativa A, que se está poniendo notablemente en riesgo la vida del paciente. Ahora, el volumen sistólico, muchachos, se interpreta de esta manera. Por ejemplo, alguien en tu casa dice: mi presión arterial está en 170 sobre, vamos a decirlo, sobre 100. Sobre 100. Ahora bien, tú tienes que saber si esa presión está elevado o no. Para ello te recuerdas que los valores normales de la presión es de 120 sobre 70 sobre 80. Ya cualquiera de los dos, mayormente se dice 120 sobre 80. Pero también se puede decir 120 sobre 70. Ahora escucha lo siguiente. Este 80 que tú ves acá, este 80 representa al volumen sistólico. Bueno, yo le he puesto 70, pero igual, vamos a suponer que está 80. Representa al volumen sistólico, ¿sí? Y si te dice que un paciente o un familiar tuyo, escuchas o te dice que su presión está 170 sobre 100, ese 100 representa el volumen sistólico. Por lo tanto, tú podrías construir y saber su gasto cardíaco. Simplemente borramos la información que está acá, lo borramos y te dice que su presión arterial está 170 sobre 100. 100 representa al volumen sistólico y le pones acá lo que vendría a ser 100 mililitros por latido. Ahí está, por la frecuencia cardíaca. Le tomarías el pulso o no y nos dará un valor promedio de ¿cuánto? Un valor promedio que va a ser de, vamos a suponer que está en 80. Multiplicamos, ¿cuánto me sale? Me va a salir 8. Habrá 8 litros de sangre que está saliendo por un minuto. Lo normal, ¿cuánto era? 5 litros. Significa que al salir la sangre de los ventrículos con mucha fuerza, lo más seguro que se pueda romper una arteria y muere con una hemorragia. Y por eso dice, un familiar mío murió por derrame cerebral, su presión estaba elevado, no se dio cuenta y falleció. ¿Te das cuenta? Porque viene a ser por el volumen. Mucho tiene que ver el volumen sistólico, mucho tiene que ver con el gasto cardíaco. Imagínate que una arteria que soporta constantemente una cantidad de sangre, una presión no tan elevada, pero cuando se le eleva la presión sale con mucha fuerza, pobre arteria por el transcurso de los años puede terminar rompiéndose. Y ahí hablamos de hemorragia. Nosotros nuestro gasto cardíaco puede subir, pero después baja porque no tenemos problemas todavía en las arterias y todo lo demás. Pero cuando ya tenemos la edad promedio, 50, 60 años o 45 años, ya podríamos terminar con problemas de la presión. Y es algo clásico en el aspecto encontrar en la población personas que tengan la presión arterial elevada. ¿Ya? Entonces, he desarrollado la pregunta anterior. Ahora vamos con esta siguiente pregunta. Y tiene que ver mucho sobre el transporte de gases. Por ejemplo, nos está diciendo así. En los mamíferos, el sistema de transporte de gases en la sangre constituye el objetivo último de la función respiratoria. Y aunque no es realizado estrictamente por el aparato respiratorio, sino por la sangre y el aparato cardiovascular, se cumple con el objetivo de aportar oxígeno a los tejidos para realizar el metabolismo y eliminar el anhídrido carbónico producido. Ya. En el transporte de gases ocurre, la información, jóvenes, la respuesta sale con 2 datos, pero lo voy a explicar de manera bien ordenadito para que puedas entender. Pero van a haber pequeños datos por ahí, datos adicionales que van a dar a la misma respuesta. Pero si tú ya conoces de esta información,
Solamente se necesita dos datos y nada más. Pero vamos, comenzamos diciéndote lo siguiente. En la ley de Dalton decimos que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que compone la mezcla. Por ejemplo, esta pequeña fórmula está sumando la presión parcial de gases para llegar a una presión atmosférica de 760 milímetros mercurio. Un ejemplo típico, hablamos del oxígeno. La presión parcial del oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. Pero ¿cómo llegué a esa presión? Simplemente tengo que saber que el porcentaje de oxígeno que ingresa a nuestros pulmones, un promedio es del 21%. Y si nosotros este 21% lo multiplicamos por 760 milímetros de mercurio, a lo que viene a ser que consideramos la presión atmosférica, como resultado me sale aproximadamente que la presión parcial de oxígeno es de 160 milímetros de 160 milímetros mercurio, no de mercurio, milímetros mercurio. Y eso vendría a ser una presión parcial. Lo mismo haría con el nitrógeno, que es de 72 o 78, y así haría con los demás. Ya, ese es un dato por un lado. Por el otro lado, ten en cuenta lo siguiente: transporte de gases. ¿Cómo se transporta el oxígeno? El oxígeno se puede transportar de dos maneras. Una de ellas, el oxígeno cuando se une con la hemoglobina y se forma el oxihemoglobina, y el segundo, el oxígeno que se transporta de manera disuelta en el plasma sanguíneo, de los cuales, como ves, unido a la hemoglobina es muy elevado, 97%, y 3 de ellos disuelto en el plasma sanguíneo. Por otro lado, tenemos con respecto al transporte del CO2. El CO2 se transporta de 3 maneras, unidas al ion bicarbonato, como ves, al 70%, por ende el más abundante, cuando el CO2 se une a la hemoglobina y se forma el carbamino hemoglobina, y el CO2 disuelto en el plasma sanguíneo, que es al 7%. Cuando nos preguntan por el transporte de CO2, se realizan de 3 maneras. El oxígeno de 2 formas. Ahora bien, te he mencionado oxihemoglobina, te he mencionado carbamino hemoglobina, pero por ahí habrá otro nombre y se va a llamar carboxi, acá lo pongo abreviado, ¿eh? Carboxihemoglobina. ¿Y qué significa el carboxihemoglobina? Simplemente es que la hemoglobina se ha unido con el monóxido de carbono y de esa manera se ha formado el carboxihemoglobina. Recuerda que el carboxihemoglobina vendría a ser, no es normal. Esto se va a formar cuando nosotros hayamos inhalado el monóxido de carbono. Por ejemplo, la combustión del carro. Ese humo que sale por el tubo de escape lo inhalamos, se va a formar el carboxihemoglobina y eso nos podría generar la muerte. Una muerte lenta. No dormimos y nunca más despertamos. Por lo tanto, el CO2, o que diga el CO, el monóxido de carbono, es el tóxico. Así como hay la tóxica y el tóxico, también podemos decir que en la sangre hay el tóxico. Y ese tóxico, si está presente, es el monóxido. ¿Ya? El monóxido de carbono es el tóxico para nosotros. Por tal motivo, en la sangre se acepta la oxihemoglobina y se acepta el carbamino hemoglobina, pero no se puede aceptar al carboxihemoglobina, porque si se acepta el carboxihemoglobina, significa que la hemoglobina se está uniendo con el monóxido de carbono, y eso nos genera la muerte. Entonces, entiéndelo así como el tóxico.
hasta en la sangre hablamos de tóxicos, ¿no? Yo pensé, yo pensé que solamente era en humanos, mira. Ya, ahora, por otro lado, mira, pequeños detalles que te estoy brindando, espero que estés captando la idea. Por otro lado, el CO2, mira, el CO2 cuando ingresa al glóbulo rojo, este CO2 al estar dentro del glóbulo rojo se une con moléculas de agua. Y cuando se acaba de unir con moléculas de agua, se va a formar un compuesto llamado el ácido carbónico. Se acaba de formar el ácido carbónico gracias a una enzima que está en el glóbulo rojo llamada anhidrasa carbónica. La enzima anhidrasa carbónica cataliza, hace que se unan los dos, el CO2 con el agua. Cuando se ha formado el ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia. ¿En qué se disocia? Se disocia en hidrógenos y también en bicarbonato. Por lo tanto, ahí podemos decir que el CO2 está siendo transportado bajo la forma de bicarbonato. Pero otro detalle que tienes que saber es lo siguiente. El hidrógeno que está acá, él es el causante de hacer que el pH de la sangre, ¿recuerdas cuándo es el pH de la sangre? Comience a disminuir. Significa que el pH de la sangre está bajando está yendo por debajo de los valores normales. Se sabe que el pH de la sangre está en 7.35 a 7.45. Cuando este pH baja de 7.35, estaríamos hablando ya de una acidemia. Y esa acidemia es producto de nosotros no poder exhalar el CO2. Respiramos CO2. Si nosotros respiramos y retenemos la respiración y no exhalamos, se va a acumular en nuestra sangre, se acumulará CO2. Y si el CO2 se acumula, por ende, al final los hidrogeniones también comienzan a aumentar, haciendo que el pH baje y nos genere una acidemia sanguínea. ¿Lo has comprendido? Ya, jóvenes, con este detalle vas a poder también entender y dar la respuesta de manera muy rápida. Y por último tenemos con respecto a esta imagen el tejido capilar y los pulmones. En el tejido encontramos oxígeno, ya se sobreentiende, al igual CO2. En los pulmones encontraremos oxígeno y también encontramos CO2. Y el capilar comprenderá la parte media. Hay oxígeno y CO2 en el glóbulo rojo. Ahora bien, cuando estamos hablando sobre una respiración, el oxígeno llega hacia los pulmones, hacia los alvéolos, y el oxígeno se difunde, pasa, está en el capilar sanguíneo, está en el plasma sanguíneo, el oxígeno. Este oxígeno puede ingresar al glóbulo rojo y se une con la hemoglobina, formando oxihemoglobina, o el oxígeno se queda disuelto en el plasma sanguíneo, se transporta y es este oxígeno que ingresa hacia la célula. Cuando ocurre el metabolismo, el ciclo de Krebs, lo que ya sabemos, la respiración celular para ser más exacto, se libera CO2 y este CO2 va hacia el capilar sanguíneo. Este CO2 igualito, este CO2 puede ingresar al glóbulo rojo, ya te mencioné el proceso que ocurre, o simplemente se transporta de manera disuelta hasta que al final se libera, ¿ya? Se libera. Y también aquí ocurre diferencia de presiones, no solamente así, hay diferencia de presiones, pero eso ya se explica en otro momento. Hasta ahí es suficiente. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La respuesta es la alternativa D, ¿sí? Donde dice la unión del oxígeno con la hemoglobina forman el oxihemoglobina. Esa sería la respuesta para nosotros. Lo demás ya nos dan datos que no guardan relación. Por ejemplo, ¿qué dice la alternativa A?
La disminución de protones al aumentar el anhídrido carbónico, falso, pues no. Si los protones aumentan, el CO2 también aumenta. Si los protones disminuyen, el CO2 disminuye y el pH aumenta y se mantiene en valores normales de la sangre. Pregunta que sigue. De las 151 jóvenes, aquí en la misma pregunta está todo. Ahí está la respuesta. Pero al final te he puesto unos datos para que ya después lo leas, pero guarda relación casi a lo mismo. A ver, dice, las citoquinas o citocinas son proteínas de bajo peso molecular que regulan la comunicación intercelular. Como comprenderás, la citoquina tiene que ver con la comunicación de las células, las citoquinas. ¿Qué más dice? Principalmente la interacción de las células del sistema inmune, dato importante también, producida por una variedad de células, principalmente la del sistema inmunológico. Su función inmunoreguladora es clave en la respuesta inmune innata y la respuesta inmune específica, e interviene en la inflamación y en la hematopoiesis. Activan a los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, NK. Una de las siguientes funciones no corresponde de la citoquina. ¿Cuál es? A ver, ¿qué me dice alternativa A? Regula la comunicación entre las células del sistema inmune. Verdadero, por aquí lo menciona. Activa los macrófagos, por aquí también lo está mencionando. Dirige la respuesta inmune innata, igual por ahí lo menciona. Participa en los procesos inflamatorios, igualito, mira, ahí te lo dicen todo. Incrementar la virulencia, falso, ¿no? Porque nosotros vemos que la virulencia es está dada o está relacionada con el desarrollo de la enfermedad y cómo las citoquinas van a participar con el desarrollo de la enfermedad. Por eso es falso, ¿ya? Aquí está la información de las citoquinas. Espero que lo des importancia. Es parecido a lo que hemos estado explicando en otros momentos. Y ya, pues, ¿no? Esta última parte le doy importancia, mira. Imaginemos que aquí tenemos a la célula de tipo A y la célula de tipo B. La célula de tipo A, mira, está hablando tan fuerte que está liberando unas micropartículas. Esas micropartículas se llama citoquina. ¿Y quién está recibiendo esas citoquinas? Recibe las células B. ¿Y por qué las células B? Porque en la membrana de esta célula B encontramos receptor. Y ese receptor se une a la citoquina. Y de esa manera la célula recibió el mensaje y podrá cumplir la función requerida. Por ejemplo, vamos a imaginar que la célula A sea el linfocito. Si es un linfocito, la citoquina que produce se llama linfoquina. Y esa linfoquina lo va a recibir ¿quién? Vamos a suponer que sea el neutrófilo. El neutrófilo recibe la citoquina gracias al receptor que tiene. Acaba de recibir el mensaje. Y ese neutrófilo tendrá que cumplir la función quizás de fagocitar a una bacteria. ¿Ya? ¿Cómo se llama este efecto? Se llama paracrina. ¿Y qué significa la paracrina? Consiste cuando una célula produce una secreción y esa secreción hará efecto en la otra célula, no en ella misma, sino en la otra célula. Eso se llama paracrina. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta es la alternativa E. Y listo, niños.